tal? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de sistemas de ecuaciones de primer orden. En donde tenemos n ecuaciones diferenciales. Todas son de primer orden. La máxima derivada que aparece es de orden 1. Y lo que estamos tratando de encontrar es n diferentes funciones. N funciones diferentes. U1 hasta Un. Todas, aunque son n funciones diferentes, dependen de una única variable independiente, x. Y están acopladas entre ellas. ¿Sí? O sea, se tienen que resolver, digamos, al unísono, ¿no? Todas irlas resolviendo las n juntas. Por eso aquí dependen de n funciones g, g1 hasta gn, x1 hasta un, xu1 hasta un, xu1 hasta un, ¿sí? Si le agregamos condiciones iniciales, ¿cuántas necesitamos? N, u1 en x0, u1, 0, u2 x0, u2, 0, así hasta un en x0, un 0. Este, como le pongo aquí, es un vector en Rn, ¿sí? El problema de valores iniciales lo podemos expresar de esta manera, simplificado. U' igual a g de xu, que en x0 valga u0, donde tanto u como su derivada son funciones definidas en j, en subintervalo de r, puede ser todo r, son funciones de una variable real nada más, ¿no? Y toma valores en Rn, toda la u, ¿sí? Es decir que u de x es u1 de x hasta un de x, y g, el lado derecho, consta de n funciones g que dependen de x y dependen de las n u's, ¿sí? Y u0, como lo indico aquí, es un vector en Rn, donde se está especificando la condición inicial. ¿Ok? Hicimos en la clase anterior el ejemplo de vimos este ejemplo de cómo llevamos una ecuación de segundo orden xb' más x igual a 0, la llevamos al sistema u1' igual a u2 igual a menos u1. Entonces aquí esta está siendo nuestra g de x u1, u2, ese es el oscilador armónico. Y esa es g1 de x u1, u2, es la función que nos da u2. Y esta es g2x u1, u2, es la función que nos da menos 1. ¿Sí? Y vimos que la solución de esta cosa, sin especificar condición inicial, ¿sale? Solución es u1 de x, quedamos que era c1 de coseno de x, y que u2 de x es menos c2 seno de x, y estas dos, u1 y u2, satisfacen la ecuación diferencial porque u1 al derivarla nos da menos c1 seno de x, que es u2, vamos a ponerle aquí, bueno, vamos a dejar de decirlo, y u2' es menos u1 y satisface la condición inicial. Entonces aquí necesitamos el mismo C1 y C1, o sea, una constante, ¿no? Al derivar u1', 1 nos queda menos C1 seno de x, que así estamos definiendo u2, y u2' es menos C1 coseno de x, que es menos
U1, ¿sí? Entonces esa es la solución de ese es un sistema de dos ecuaciones de primer orden, ¿sí? Bueno, este ejemplo ya lo hemos visto. Vamos a continuar con una definición. A ver si me cabe la definición sin tener que borrar esto. ¿Sí? Esta definición va a ser para extender los conceptos que ya manejábamos para las ecuaciones escalares, ¿sí? Entonces, dice que la función g de x, u, es decir, esta señora que está acá es continua, en E. E es el dominio de Rn más 1, donde está definida, lo voy a aclarar, lo voy a poner ahí. E, dominio de Rn más 1, si cada uno de sus componentes lo es en E. ¿Por qué? Porque G de x u1 hasta un, como lo estamos definiendo, se define como G1 de x evaluada en un 1 hasta un hasta Gn de x u1 hasta un. ¿Sí? Entonces tanto G como cada una de sus componentes G están definidas en ese dominio E. ¿Ok? Si las G1 hasta Gn estuvieran definidas en diferentes dominios E, pues tomamos en diferentes dominios. E sería como que la intersección de todos los dominios donde están definidas, ¿no? Y ese sería E. Por ejemplo, en este caso, que es nuestra G1, G1 es la función definida en R3, que la componente x, u1, u2, este vector x, u1, u2 son tres entradas, vive en R3, y la función G1 nada más nos arroja el tercer elemento del vector. Esta función G2, también definida en R3, nos da menos la segunda componente del vector en R3. G1 y G2 son funciones de R3. ¿Ok? Y son continuas, ¿no? Las dos, en todo R3. Entonces esta es la definición de continua y se dice que es uniformemente continua. Perdón, se dice que es uniformemente de Lipschitz. Se dice que es uniformemente Lipschitz continuo en E, su dominio de Rn más 1, donde está definida, si existe, ya no la sabemos, ¿no? Si existe esa constante positiva, L, constante de Lipschitz, tal que la norma de la diferencia entre g de xu y g de xb es menor o igual a L veces la norma de L veces la diferencia en norma de u y b. Esto para toda xu, xb, elementos del dominio. Quiero hacer aquí una pequeña observación y le voy a poner en rojo porque esta norma y esta norma
son en espacios diferentes. Empiezo acá. U y B son elementos de Rn. Entonces esta norma es en Rn. Ajá. Ah, de hecho es la misma. Porque G toma valores en Rn. Es la misma, ¿eh? Es la misma. La misma norma en el mismo espacio. En Rn y en Rn. Porque G, ya una vez que se evalúa en XU y en XB, G toma valores en Rn. Consta de un vector de n entradas, que es este. Y esta U menos B es el vector con n entradas, U1 menos B1, U2 menos B2, así está UN menos BN, es la enésima entrada de este vector. Me estaba yendo con la finta porque pensé que aquí íbamos a tomar la diferencia entre el vector XU menos el vector XB, esa sí sería una norma en Rn más 1, pero no está entrando X, no tiene por qué entrar porque X queda fijo, ¿ok? Entonces, esa observación que yo iba a hacer, ¿en qué se queda? En que las dos son normas en Rn. Ajá. Ok. Entonces ahí está esa situación y vamos a ver un ejemplo. Ajá. Ejemplo. Sea G de R3 en R2, definida como X, U1, U2 al vector en R3, cuyas tres entradas las estamos denominando X, U1, U2, la mandamos al no me cabe. Lo bajo. Sea G de R3 en R2, definida como, ¿sí?, al mismo vector X, U1, U2, lo mandamos a las dos entradas A1, U1 más A1, U2, A21, U1 más A22, U2. ¿Sí? Observación, X no aparece explícitamente, ¿sí? Como tampoco aparecía en las otras, ¿eh? En el ejemplo que teníamos de medio calor. En el ejemplo que teníamos del oscilador armónico, donde G1 era U2, o sea, igual U2, y G2 es menos U1, tampoco aparece explícitamente la variable independiente. Eso se llama una ecuación autónoma, donde no está apareciendo explícitamente la variable independiente. Bueno, aquí tampoco está apareciendo X, ¿sí? Estas cuatro, A1, A12, A21, A22, son números reales constantes, ¿sí? Si ustedes observan esto, podemos escribirlo como matriz. Podemos expresarla como matriz, ¿sí? De esta manera.
G de X U1, U2 es A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2 y multiplica A1, U1, U2. Entonces en la primera componente aquí nos queda A1, 1, U1 más A1, 2, U2, que es lo que tenemos aquí. Y en la segunda componente A2, 1, U1, que está, más A2, 2, U2, que es la otra parte. ¿Sale? ¿Vale? Pero le vamos a poner otra norma a R3. ¿Sí? Norma, bueno, aquí un paréntesis, si ustedes están familiarizados con esta cuestión de las normas, norma P en, estamos aquí, ¿dónde estamos jugando? Estamos en R2. ¿Cuál es la norma P en R2? Es la que XY en norma P nos da el valor absoluto de X. X y Y son números reales, por eso este par ordenado X, Y está en R2. X a la P más Y a la P elevado a la 1 entre P. Ajá. La euclidiana, ¿quién es? Norma, o la que conocemos como norma euclidiana. No sé, perdonen mi aquí, mi desconocimiento. No sé si esto se escribe euclidiana o euclideana. ¿Cómo se escribe esto? Euclides. Euclides. Más bien aquí sería la Euclides. Esa ahí sí va porque es de Euclides, ¿no? Euclideana. Euclidiana. No sé. Voy a poner la E, euclidiana. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la norma euclidiana? Es P igual a 2. Por eso, para un vector en R2, lo que conocemos es X al cuadrado más Y al cuadrado a la 1 medio. Aquí le quitamos el valor absoluto porque la elevada al cuadrado no importa. Pero aquí sí importa porque si tenemos el vector menos 1 como menos 1, elevarlo, por ejemplo, a la 3 al cubo y al cubo, sí se queda menos 1, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer este ejercicio con I. Gracias. Euclidiana. Ok. Un saludo especial para el staff técnico que hace posible este programa. También necesitamos aquí el inventor de la Secretaría de Gobernación para cuando vayamos a hacer algún sorteo. Bueno, entonces, ¿con cuál vamos a hacer este ejercicio? Con la norma 1. Norma P igual a 1. XY nos da la suma de valores absolutos de la luz central. Vamos a hacer este ejercicio con eso. Por cierto, todas las normas son equivalentes aquí, porque es un espacio de dimensión finita. ¿Ah? Todas estas normas me refiero, ¿sí? Es un espacio de dimensión finita. ¿Es correcto eso, interventor? ¿Sí, no? Sí, ellos ya lo vieron. Ellos ya lo vieron, ok. Bueno. También las de P entre 0 y 1. ¿Cuál? La norma P. Norma P, ajá, Sí. P. Así, mayor o igual a 0. Mayor que 0. Mayor o igual a 1, ¿no? Mayor o igual a 1. Sí, porque P0 no. No, por eso, pero estricto que 0. O sea, si fuera P igual a 1 medio. Eso, ahí no es, ni siquiera es espacio vectorial. Eso. Ok. P es mayor o igual a 1. P mayor o igual a 1. Igual a infinito. P igual a infinito. La norma P igual a infinito toma el máximo de las componentes. Bueno, y ya sabemos que para P entre 0 y 1
no es espacio vectorial esta cosa, Rn pues. Bueno, entonces la norma P igual a 1 es esta, nos da la suma de los valores absolutos de las entradas y esa es la que vamos a utilizar. Entonces, la diferencia entre g de xu y g de xb en 1 es la norma de A11U1 más A12U2. Caray, eso no me va a caber, para nada me va a caber esto. Vamos a darle velocidad a esto. Lo escribo aquí, ¿sale? La norma de A11U1 más A12U2, A21U1 más A22U2. Esa es la primera entrada. Menos A11B1 más A12B2, A21B1 más A22B2, norma 1. ¿Sí? Esto nos va a quedar en la primera entrada A11, porque esto es entrada, A11, U1 menos B1 más A12, U2 menos B2. Siguiente entrada nos va a quedar A21, la diferencia entre U1 y B1, más A22, la diferencia entre U2 y B2. ¿Sí? Esto con norma 1. Entonces ahora sí, evaluando la norma, esto nos queda pues cada una de las entradas, ¿no? A11, U1 menos B1 más A12, U2 menos B2, valor absoluto, más valor absoluto de la siguiente entrada, que es A2, U1, y la diferencia entre U1 y B1 más A22, la diferencia entre U2 y B2. ¿Ok? Esto es menor o igual que A11 por la diferencia entre U1 y B1. Esto sale de aquí más A12 por la diferencia entre U2 y B2 más A21, diferencia entre U1 y B1 más A22 y la diferencia entre U2 y B2. Esto es A11, valor absoluto, más A21, valor absoluto, por U1 menos B1 más A12 más A22 y la diferencia entre U2 y B2, ¿ok? Esto es menor o igual al máximo entre tomar estos dos, el máximo entre A11 más A21, o bien A12 más A22 por, acá continúo el producto y ahorita explico qué está sucediendo. U1 menos B1 más 2 menos B2, cerramos paréntesis. ¿Sí? Vamos a
es la norma de menos b, por lo tanto esto es Lipschitz de 1 menos b con L igual al máximo. Ok, a ver, bueno, ¿qué sucedió aquí, mi gente? ¿Qué sucedió aquí? Pues que estamos aquí con la norma 1 y todo se sigue, ¿sale? Entonces, tomamos la diferencia de G está definida con esas dos entradas, shalala, 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 aquí está, de aquí acá es la norma de 1, valor absoluto de las entradas, aquí aplicamos desigualdad del triángulo y que el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, es lo que estamos usando aquí, aquí, acá y acá. Factorizamos las que tienen U1 menos B1, que es valor absoluto de A1 y valor absoluto de A21. Y en el otro nos queda lo mismo, pero A1, 2, A2, 2 y multiplicando la diferencia entre U2 menos B2. Ok, ¿qué pasó de aquí para acá? Bueno, esto es menor o igual a tomar, hay uno más grande o igual entre estos dos. Son dos números reales positivos, todos los podemos comparar y va a haber uno más grande que el otro, o bien son iguales. Por eso tomamos el máximo entre estos dos, que sería el mismo si son iguales, A1, 1 y A2, 1, o bien la suma entre A1, 2 y A2, 2. ¿Okay? Y esto va multiplicando a la diferencia entre U1 menos B1 más U2, B2. Esto es multiplicación, ¿sí? Pero le puse X, como en los viejos tiempos, ¿no? Pero este máximo va multiplicando a la diferencia entre 1 y B1, a la suma entre la diferencia entre 1 y B1 y U2, B2. Esto es la norma 1 de U1 menos BB. Ajá. Si se fijan es la componente U1 menos B1 más la componente U2 menos B2. Sale. Esto es L veces la norma 1 de la diferencia entre U y B, donde L, nuestra constante de Lipschitz, es precisamente ese máximo entre A1 más A2, 1 o bien A1 más A2. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos con este ejercicio que G es Lipschitz continuo. Por lo tanto, G, definida como esa función lineal, G es Lipschitz continuo. Lipschitz continua. Como vemos que una función de Lipschitz continua, enunciamos en este ejercicio cómo lo hicimos para ver que era Lipschitz continua. Muéstrame la L y yo te digo si es Lipschitz continua, ¿ok? Pero muéstrame la L y que satisfaga la desigualdad. Vamos a ver ahora condiciones suficientes para que G satisfaga la condición de Lipschitz. Es decir, ¿qué hicimos en este ejercicio para ver que era Lipschitz? Exhibir la L. El siguiente teorema va a ver qué condiciones suficientes existen para que sea Lipschitz, es decir, para que exista esta L. ¿Ok? Y enuncio el teorema. Teorema. Si me va a dar tiempo. Entonces, teorema. Sea dominio convexo para que para todo X, E es un dominio convexo en Rn. Las derivadas parciales de G con respecto de UK, esto es UK, con K igual a 1 hasta N existen y son con, y, no, perdón,
que existen y están acotadas por L. Entonces, la función g de u satisface la condición de Lipschitz en el dominio E con constante, obviamente me estoy refiriendo a constante de Lipschitz, con constante de Lipschitz L. Es decir, a ver, ya no puedo aquí, se me va a ensuciar el suéter gacho, pero yo me estoy asando. Tenemos nuestro E dominio convexo. ¿Qué era convexo? Quiere decir que para cualesquiera dos elementos en E, la recta que los une está contenida en E. ¿Sí? A ver, voy a poner a modo de recordatorio. E es un dominio de Rn más 1, es convexo si para cualesquiera dos elementos en E, el segmento de recta, ¿sí?, compuesto por alfa menos 1x más alfa y, tal que alfa está entre 0 y 1, está contenido en E. Eso era lo que quería decir convexo, es decir, el segmento de recta que une cualesquiera dos puntos en el dominio esté contenido en el dominio. ¿Ok? También otra cosa que yo quiero aquí sobre la notación que incluye el enunciado, también G es una función de Rn más 1 en Rn, que un vector con n más 1 entradas de la forma x1 hasta n lo manda a G1 x